Muy bien, buenos días, feliz sábado para cada uno de ustedes. Gracias, Fidel, por estar en esta mañana con nosotros. Y estoy seguro que hemos disfrutado el mensaje de esta mañana. Hace algunos años me tocó nacer en un pueblito llamado Nueva Italia, Michoacán. Nueva Italia, Michoacán es un municipio al sur del estado de Michoacán, en la zona llamada Tierra Caliente. Tierra Caliente es una zona de Michoacán muy especial. Y justo en ese lugar, mis padres tuvieron también la oportunidad de hacer su hogar y de formar una familia. Como ya en algún momento lo he dicho, mi padre fue electricista, no siempre tuvo los recursos suficientes para sostener a nuestra familia, pero gracias a Dios Él siempre proveyó y nos dio la oportunidad de conocer, de creer en su palabra y por supuesto de desarrollar nuestros talentos y nuestras habilidades a través del estudio. Así que cuando yo tenía 8 años, normalmente él me invitaba o me llevaba a trabajar con él. Aprendí la electricidad, aprendí las cosas que él hacía. Y recuerdo, estábamos trabajando, ese día fuimos a una bodega de frutas y verduras y estábamos instalando un frigorífico donde pues esas empresas colocan sus verduras y sus frutas para que no se echen a perder. Y en el patio donde estaban los trabajadores comenzaron a descargar un camión lleno de mandarinas. Eran cajas de madera, lo recuerdo, y comenzaron a colocar las cajas con la mandarina en ese patio grande que estaba ahí. Entonces yo miré que todos los demás estaban yendo a tomar mandarinas. Y pues yo quise también ir y tomar una mandarina, puesto que todos lo estaban haciendo. Y sí, fui y tomé la mandarina. Yo tenía 8 años, más o menos aproximadamente. Y justo cuando estaba abriendo la mandarina y estaba probando el primer gajo, que por cierto estaba bien dulce esa mandarina, llegó mi papá. Y me dijo, ¿quién te dio mandarinas? Y entonces le dije, pues la agarré de ahí yo. Y entonces me regañó, me dio una regañada y me hizo ver que lo que no era mío no tenía por qué tomarlo. Es decir, él me hizo sentir que estaba robando algo porque no me pertenecía. Y era correcto, no me pertenecía. El hecho de que estuviera viendo que los demás lo hacían no significaba que me pertenecía. Yo no sé si alguna vez ustedes han robado algo. Esta fue una de las cosas que yo recuerdo, pues robé porque no me pertenecía, porque no era mío. Pero estoy seguro que más de uno no puede decir que no ha tomado algo que no le pertenece. El ser humano por naturaleza, en muchas ocasiones toma cosas que no le pertenecen o hace cosas que no le pertenecen. Probablemente decir soy un ladrón es muy difícil, es una palabra muy fuerte. Pero tal vez en la vida práctica hay muchas situaciones y muchas circunstancias donde nosotros robamos, donde nosotros somos ladrones de diferentes tipos de cosas, de diferentes valores que no nos pertenecen, que no son nuestros. Así que probablemente tú en algún momento reconozcas que también has robado. Durante la semana contaba una experiencia precisamente el domingo pasado de algo que mis hermanas vivieron y hacía énfasis en cómo nosotros nos sentimos cuando alguien quiere privarnos de la libertad al querer quitarnos algo que nos pertenece.
Algunos comentaban la publicación que yo hacía y decía, bueno, si yo pudiera me defiendo, dice, y también le doy su merecido a la persona que está robando. Hay historias que nosotros hemos escuchado de personas que se suben a asaltar un camión y terminan ¿qué? Terminan muertos, porque alguien más vivo que ellos o alguien más fuerte o con más capacidad estaba, o más bien se encontraba en el camión y entonces hizo justicia por su propia mano. Robar no es algo que nos represente bien. Ser ladrones no es un título que nosotros quisiéramos tener. Y esta mañana el título del tema Amnesia de ladrones tiene un propósito importante y un propósito especial. Y quiero primero darles la descripción de qué significa esta palabra especial, amnesia. Algunos de ustedes ya lo saben, ¿verdad? Amnesia es la pérdida total o parcial de la memoria que impide recordar o identificar experiencias o situaciones pasadas. Esto quiere decir que a veces algunos ladrones pierden la memoria de lo que han hecho. Me tocó ir a un ceferezo, un centro federal de readaptación social, una cárcel, y cuando yo entraba y platicaba con los reos, muchos de ellos estaban ahí por delincuencia, por hacer cosas que no estaban bien ante la ley, por supuesto, pero la mayoría de ellos decían la mayoría de ellos decían no haber hecho lo que les estaban diciendo, que hacían, que era su culpa o la razón por la que estaban ahí. Es decir, la mayoría de ellos se olvida de las cosas que hicieron. Y a veces muchos de ellos, me decía una licenciada cuando entrábamos en el proceso, la licenciada que se encargaba de atendernos para poder entrar los de la iglesia, y yo le decía, oiga, ¿por qué todos dicen que no son culpables de lo que les están diciendo? Y entonces parece ser que era una estrategia legal que en algunos momentos, cuando el procesado llegaba a donde se hace la declaración, y entonces tenía que decir, es que no me acuerdo. Y ese era un elemento que jugaba a favor de muchos de ellos. Así que es muy común que quien practica un delito, quien hace algo malo, se le olvide, o en algún momento sienta o haga la apariencia de que se le olvidan las cosas. Normalmente es una condición del ser humano, olvidarse de las cosas que realiza. Y probablemente muchos de nosotros entendamos esa situación. A lo mejor no somos ladrones que asaltamos a mano armada, pero somos otro tipo de ladrones. Somos otro tipo de rateros, como dicen por ahí, ¿verdad? Robamos de otra forma. El pecado tiene diferentes variantes y delante de Dios el pecado es lo mismo, no hay diferencia, no hay pecados buenos y pecados no tan malos. Delante de Dios la infracción de la ley es la misma. No podemos nosotros pensar que el hecho de que digamos una mentirita estamos siendo menos culpables que aquel que violenta con un arma a otra persona. Así que es muy probable que nosotros también en algún momento hayamos robado algo a alguien de alguna forma que nosotros, o de alguna forma no convencional, pero lo hemos hecho. Y miren, quiero compartir con ustedes esta mañana algunas citas bíblicas que encontramos en la palabra de Dios que tienen que ver precisamente con las personas que roban o específicamente con los ladrones. Miren lo que dice en primera de Juan, capítulo 10, versículo 10. Y en primer lugar dice que el ladrón viene para matar, para robar y para destruir. El ladrón siempre va a buscar hacer eso, matar, robar y destruir. Y el texto, por supuesto, concluye diciendo, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Es decir, cuando hablamos de un ladrón hablamos de destrucción, cuando hablamos de un ladrón hablamos de infundir miedo, de producir todo lo contrario de lo que el Señor ha venido a hacer, a dar vida en abundancia.
Y encontré otro texto ahí que se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 1, por supuesto referente también a los ladrones. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. El que no hace bien las cosas, el que no entra por donde debe entrar, el que no hace o no sigue el camino que debe seguir, también es un ladrón. Yo no sé si muchas veces te ha tocado ser un ladrón cuando te enteras que uno de tus hermanos está haciendo algo malo. Y si no lo has hecho lo correcto, puede ser que entonces tú te puedes considerar un ladrón. La Biblia dice que cuando tú descubras que uno de tus hermanos está haciendo algo malo, dice, ve y habla con él, que estando ¿qué? Tú y él a solas. Y si te escucha, dice, has ganado a tu amigo, a tu hermano. Si no, entonces sigue este proceso. Bueno, pues ese es un proceso en el cual dice la Biblia que hay que seguirlo. Si tú no sigues los procesos, si no te gusta hacer las cosas bien, pues entonces eres un ladrón, porque el ladrón es el que entra por otro lado, es el que busca otras formas de hacer las cosas. Siguiente versículo, no sé si lo podemos colocar. Mateo 27, 38. Dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se acuerdan de esta historia? Estos dos ladrones estaban justo en el momento en que Jesús estaba muriendo. Y cuando él estaba a punto de morir, estos ladrones conversaban y platicaban. Y uno decía, oye, pues si eres realmente el Cristo, dice, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y entonces el otro ladrón, como que el otro ladrón era el que le remordía más la conciencia, el otro ladrón era el que reconocía. Ese otro ladrón no tenía amnesia y dijo, si tú temes a Dios, dice, o más bien, si nosotros tememos a Dios, dando a expresar que él tenía esa conciencia de reconocer que Dios, o que Jesús era el Hijo de Dios. Así que encontramos a un ladrón reconociéndose ladrón. Y el último versículo que encontramos aquí en esta diapositiva se encuentra en Mateo 24, versículo 43. Pero sabed esto, dice, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Sí, si nosotros supiéramos que nos van a hacer daño, en este caso el padre de familia, si supiera que va a entrar a su casa, se prepararía. Todavía recuerdo un sábado, cuando salimos a la iglesia en San José del Cabo, recuerdo, y entonces dejé mi computadora sobre el escritorio y fuimos a la iglesia, y cuando regresamos se habían metido a la casa, ¿sí? Se habían metido a la casa. Si yo supiera que se iba a meter, pues hubiese hecho preparativos para recibirlo, ¿verdad? Para recibir al ladrón. Pero todos deseamos estar preparados si alguien nos va a robar, pero lamentablemente no nos avisan, no nos dicen voy a llegar a robar a tu casa tal día o a tal hora. No tenemos esa información. Así que la pregunta es, ¿nosotros hemos robado algo? ¿Nosotros hemos sido delincuentes? ¿Hemos tomado algo que no nos pertenece y que tal vez no nos hemos, o más bien nos hemos olvidado, o somos ladrones con amnesia? Escrito está, dice, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lucas 19:46. Quiere decir que nosotros podemos convertirnos en ladrones como hijos de Dios, aún estando en la casa de Dios, ¿verdad? Porque esa gente que menciona el libro de Mateo, pues estaba en la casa de Dios, pero se habían convertido en ladrones, porque estaban ahí haciendo cosas que no estaban bien. Así que lamentablemente el ser humano puede convertirse en ladrón y no darse cuenta que está siendo un ladrón o que está tomando algo que no le pertenece. Quiero compartir con ustedes la siguiente diapositiva y llevarles al libro de Malaquías capítulo 3 versículo 8, y este es un texto bastante conocido. Y el capítulo 3 versículo 8 de Malaquías dice: ¿robará el hombre a Dios? Hace la pregunta. ¿Ustedes creen que el hombre puede robarle a Dios?
Estamos hablando de los ladrones, ¿verdad? Y la pregunta es entonces, ¿a Dios le podemos robar? ¿Robará el hombre a Dios? Es la pregunta. Y el texto mismo lo contesta, pues vosotros me estáis robando, dice. Ustedes me están robando. Dios le estaba diciendo al pueblo que ellos le estaban robando, que el pueblo escogido, el pueblo seleccionado, el real sacerdocio, el linaje santo, se estaba convirtiendo en un pueblo de ladrones, de rateros, porque le estaban robando a Dios. La pregunta era, ¿robará el hombre a Dios? Yo no sé si ustedes puedan contestar esa pregunta, pero miren lo que dice el versículo 8 también, respecto a la pregunta que se hace. El mismo pueblo contestó, ¿en qué te hemos robado? A ver, para estar claros, dijeron los del pueblo, dinos en qué te hemos robado. Y aquí es donde surge la amnesia del pueblo, ¿verdad? Aquí es donde se le olvidó al pueblo de Israel lo que estaba haciendo. Y ustedes se dan cuenta que sí se nos olvidan las cosas a veces, ¿verdad? Y no es la edad, porque a veces se nos olvidan las cosas, es que es por la edad que se te están olvidando las cosas. No, también a los jóvenes que están aquí se les olvidan algunas cosas. Así que, ¿en qué te hemos robado? Decía el pueblo. ¿En qué te hemos robado? Es amnesia de olvidar, como las personas que están en la cárcel, se les olvida lo que han hecho, o dicen que son inocentes de lo que les están acusando. Así que la pregunta es importante, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Miren lo que sigue diciendo Malaquías, capítulo 3, versículo 8, si ustedes gustan buscarlo en sus Biblias ahí, y van a encontrar la respuesta de lo que menciona el libro de Malaquías en el capítulo 3, versículo 8. Así que la pregunta era, ¿en qué te hemos robado? Y una de las primeras respuestas que da el libro de Malaquías, y que no necesariamente estamos hablando de dinero en esta mañana, no estamos enfatizando precisamente este punto, pero el texto da una de las respuestas. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas me habéis robado, le dice Dios al pueblo. Y este es uno de los primeros puntos en los que podemos robar a Dios. No es el único, por supuesto. Es una de las formas en que el pueblo estaba robando a Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que habían dejado de entregar a Dios sus diezmos y sus ofrendas. Y pues yo creo que aquí tendríamos que sincerarnos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos olvidado en algún momento regresarle a Dios lo que le pertenece a través de sus diezmos y sus ofrendas? Constantemente hay hermanos que me dicen, pastor, quiero llevarle el diezmo porque lo tengo aquí acumulado. Y dicen, si lo sigo teniendo aquí, puede ser que me lo gaste. Es decir, puede ser que no se lo regrese, ¿verdad? Puede ser que tome algo que no es mío, que no me pertenece. Sí, es común que a veces nos olvidamos, y probablemente hay temporadas en las que nosotros como cristianos olvidamos, o más bien por nuestra situación, por el estrés, por las cargas, por la presión, nos olvidamos separar, y cuando nos damos cuenta ya no tenemos lo que le pertenecía a Dios. Sí, también podemos estar robando a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y era una de las formas común en la que el pueblo lo hacía en aquel tiempo, por descuido o por cualquier razón, ¿verdad? Hoy estamos adorando a Dios de una forma diferente, y es más común probablemente que nos olvidemos apartar lo que a Dios le pertenece. Pero bueno, esa era una de las formas. Siguiente forma como nosotros podemos estar robando a Dios. Número 2, si podemos ponerla por favor ahí. A través de nuestros talentos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, Dios nos ha dado a nosotros capacidades, nos ha dado dones, y cuando nosotros no los desempeñamos para la honra y gloria de Dios y el servicio de su iglesia en esta tierra, nosotros le estamos robando a Dios, ¿sí? Porque puede ser que en algún momento nosotros no queramos desarrollar nuestros talentos para el servicio a Dios, y entonces ahí se considera que tú le estás robando a Dios. Es muy común, hermanos, que nos escuchan, que nos están siguiendo a través de la red, que
Cuando teníamos los nombramientos, y los seguimos teniendo porque son diferentes responsabilidades las que ahora tenemos que llevar, y entonces decíamos, te va a tocar tener esta responsabilidad, ¿sí? Ser secretario de la sociedad de jóvenes. Y entonces decía el hermano, es que este año quiero descansar, pastor. ¿Sí? Sí les ha tocado escuchar, ¿verdad? Este año quiero descansar. Entonces, en el contexto que estamos estudiando hoy, lo que está queriendo decir ese hermano es decir, todo este año, a ver si nos escuchan los del SEDA ya, todo este año quiero robarte, Señor. Todo este año quiero robarte. Quiero quitarte lo que tú me has dado y lo que te pertenece. Sí, prácticamente es lo que le estamos diciendo, ¿verdad? Así que es importante que nosotros reconozcamos que nuestros talentos, nuestras capacidades, también Dios nos las dio. Y Él espera que nosotros devolvamos nuestro servicio a Él, que nosotros le prestemos de lo que Él nos ha dado. Algunos dicen, es que yo no tengo ningún talento, es que yo no tengo ninguna capacidad. Claro que sí la tienes, solamente es que las desarrolles. Número 3, ¿qué le podemos estar robando a Dios? Y llevamos 2, dijimos que el diezmo, los recursos, los bienes materiales son algunas de las cosas que tú y yo podemos estar robando. Número 2, dijimos son los talentos. Y tercero, que lo podemos ver ahí en pantalla, es nuestro tiempo o el tiempo que le pertenece a Dios. Cuando hablamos del tiempo tenemos que reconocer, queridos hermanos y amigos, que Dios espera de nosotros que le adoremos en el día del Señor, en el sábado. Y saben que hoy en la situación atípica tenemos que ser cuidadosos de poder brindarle a Dios el tiempo que a Él le corresponde, de poder entregarle a Él lo que realmente le pertenece y dedicar el tiempo suficiente para tener una comunión con Él, para tener una buena relación con Él, para poder estar en contacto con Él y para poder también hacer nuestras cosas, por supuesto, porque nos sobra tiempo a nosotros. Así que el tiempo también nosotros podemos estárselo robando a Dios. Y la cuarta cosa que nosotros podemos estarle robando a Dios y que puede ser que nos estemos olvidando, puede ser que nos esté dando amnesia, ¿verdad? Y seamos unos ladrones que no nos damos cuenta de lo que estamos robando o no queremos reconocerlo, pues es este número 4, ¿sí? El punto número 4 son los tesoros, ¿sí? Yo creo, o más bien ahí era nuestro cuerpo, no es tesoros, está mal la frase, ¿sí? Es nuestro cuerpo, nuestro templo, el templo del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo podemos estarle robando? Pues puede ser que estemos descuidando nuestra salud, puede ser que no estemos atendiendo los principios de salud que Dios espera para el cuidado de nuestro cuerpo, y también, hermanos, eso es robarle a Dios, también eso es quitarle a Dios lo que a Él le pertenece, porque Él nos dio un cuerpo que funciona y que funciona muy bien y que quiere que nosotros lo cuidemos para poder entregárselo en las condiciones en como Él no lo entregó. Sí, también podemos estarle robando a través de nuestra salud. La pregunta es, y aquí vamos a hacer el test de evaluación. La pregunta es, ¿en qué le estás robando tú a Dios? ¿En cuál de las áreas que hemos mencionado le estás robando tú a Dios? ¿O te está dando amnesia y no reconoces que le estás robando? En cualquiera de las 4 áreas tú puedes estar robándole a Dios y quizá no te das cuenta. Quisiera compartirles algunos puntos importantes, pero antes leer ese texto que se encuentra en el libro de Proverbios. Mas cuando seas sorprendido, fíjense lo que dice la Biblia, mas cuando seas sorprendido, paga 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. Es decir, el que era sorprendido robando, tomando lo que no le pertenecía, a algunas de las leyes era que tuviera que pagar hasta 7 veces lo que había tomado. Pero fíjense, para esto existe algo que nosotros conocemos como la restitución. ¿Qué es la restitución? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, restitución es devolver una cosa a quien lo tenía antes.
o restablecer o recuperar el estado que antes tenía una cosa. Es decir, esto de restitución tiene algo que ver con reconciliación, es decir, volver a la misma forma, tener otra vez lo que se perdió. Y saben que en el libro de Éxodo, es decir, en la palabra de Dios, nosotros encontramos algunos principios especiales para la restitución de las cosas robadas, ¿sí? Sí, en la palabra de Dios encontramos esto. Vean lo que tengo aquí a continuación, y vamos a estar en el libro de Éxodo capítulo 22. Algunos de ustedes que quieran ir ahí y leer directamente, en la pantalla van a estar apareciendo. Pero fíjense las leyes que la palabra de Dios maneja respecto a la restitución. Es decir, se espera que aquel que ha robado restituya, que devuelva lo que tomó, o que vuelva al estado normal, al estado en el que se encontraba. El primer versículo del capítulo 22 está aquí, miren, lo que dice. Éxodo capítulo 22, versículo número 1. Primero dice: cuando alguno hurtare buey u oveja, lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Ahí había una determinación muy precisa. Y algunos se preguntarán: ¿y por qué se pagaba uno más por el buey que por la oveja? Ah, pues muy fácil. Dice la historia bíblica, la historia sagrada, que era más problema agarrar un buey que una oveja, así que valía más un buey que una oveja, por eso se tenía que pagar más. Así que una de las leyes de restitución era que directamente, según lo robado, tenían que pagar, ¿sí? Pero vean lo que dice el siguiente texto, el versículo 4, y voy a ir un poquito salteado en el capítulo 22, pero voy a ir leyendo constantemente. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble, es decir, el doble del valor de lo que se le toma en la mano. Esta era otra ley de restitución, según fuera el caso. Y más adelante ahí podemos ir al versículo 14 del capítulo 22 de Éxodo, y vamos a encontrar, dice así: pero si alguno hubiere tomado prestado, yo no sé cómo funcionaría eso, ¿verdad? Es que te tomé prestado esto, ¿verdad? Alguna vez usted, yo creo que formularía la pregunta, no es si has robado, sino has tomado prestado, ¿verdad? Bueno, dice ahí, cuando alguno tomase algo prestado, dice, una bestia de su prójimo, y fuere estropeado o muerto, estando ausente su dueño, y es más agravante estando ausente su dueño, pues porque es robar, ¿verdad? Si tomas prestado algo de alguien que no está, pues estás robando, ¿es cierto? Entonces esa es la agravante, dice, deberá pagarla. O sea, el término es restituirlo. Lo que tomaste, tienes que restituirlo. Y finalmente encontramos en el versículo 9 esta declaración, dice: en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere: esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenare pagará el doble a su prójimo. ¿Sí? Cuando había que ir a un juicio, pues tenía que pagar el doble. Muy clara la idea de restitución en ese versículo. Y finalmente el versículo 6 dice: cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o en el campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Sí, es decir, lo malo que hayas hecho lo vas a restituir, vas a tener que pagar lo que quemaste. Si alguno hiciere pastar en campo o en viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Sí, las leyes de restitución en el pueblo judío eran importantes, hermanos. Y termino diciendo el versículo 3: pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio, y el ladrón hará completa la restitución. Si no tuviere con qué pagar, entonces ¿qué hará? Será vendido el prójimo. El texto, cuando vamos al estudio ahí del comentario bíblico, encontramos que el ser vendido
significaba que si tú no tenías para pagar lo que habías tomado, entonces tenías que pagarlo con trabajo. Sí, tenías que dar un trabajo o tenías que pagar con trabajo que tuviera el valor de lo que tú habías robado. Y según lo que habías robado, pues tenías que restituirlo. Así que yo no sé si ya con estos textos, con esto que hemos venido hablando, algunos de nosotros hemos hecho un inventario de las cosas que hemos tomado al Señor y que no son nuestras, ¿sí? Yo creo que un inventario es lo más preciso que nosotros hagamos. Y ojalá que la amnesia no nos esté cobrando en este momento, decir, no, es que yo no le he quitado nada al Señor. Y cuando yo leo esto, no solamente me acuerdo de aquella mandarina que tomé cuando tenía 8 años, sino empiezo a recordar otras cositas que en algún momento no he hecho bien y que digo, bueno, entonces creo que le voy a tener que restituir. Ustedes recordarán, voy a pedir la producción si nos pone ahí la siguiente diapositiva. Ustedes recordarán a este hombre, ¿verdad? Ustedes recordarán a este hombre llamado Zaqueo. En el capítulo 19, versículo 1 al 10, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres, y si en algo te he defraudado o he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese día, queridos hermanos, Jesús quería entrar en la casa de Zaqueo. Ese día Jesús quería otorgarle perdón. Ese día Jesús quería reconciliarse, no solamente con Zaqueo, sino con su familia completa. Y ese día, cuando Zaqueo le abrió la puerta de su casa y de su corazón, le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y cuando llega la salvación a la casa de alguien, queridos hermanos y amigos, Jesús transforma todo. Jesús nos vuelve la memoria. Jesús nos ayuda a ver las cosas como realmente son. Y ese día Zaqueo, si podemos ver ahí la diapositiva, ese día Zaqueo, fíjense bien, Zaqueo reconoció que le había robado a Dios. Y dijo, lo que le he robado le daré a los pobres la mitad. Y no solamente hizo esa declaración, sino también dijo, lo devolveré 4 veces más. Zaqueo decidió restituir a Dios lo que le había tomado prestado mientras él no estaba. Vamos a cambiar el término de ladrón y vamos a decir que Jesús, cuando entró en la casa de Zaqueo, Zaqueo decidió restituirle al Señor las cosas que había tomado mientras él no estaba. Cuando hablamos de salvación, hermanos, y cuando hablamos de lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas, tenemos que reconocer la necesidad de desprendernos de todo lo que tenemos en nuestras vidas que no esté bien hecho. Durante este mes de diciembre, yo creo que es el mejor momento para restituir en nuestras vidas aquellas cosas que hemos tomado mientras los demás no están presentes. Y probablemente hay muchas cosas que nosotros tenemos que reconocer y dejar a un lado esa amnesia, dejar a un lado esas cosas que nos olvidan. Cuando Jesús entra en nuestro corazón, nuestra vida cambia, nuestra visión de lo que está por venir es diferente. Y esta mañana yo quiero decirte, querido hermano, que el Señor Jesús está pronto a las puertas.
Hoy el Señor está tocando a tu puerta, ¿sí? Como dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una oportunidad valiosa como la que Zaqueo recibió. Y probablemente hoy es un día de restituir lo que hemos tomado y que no nos pertenece. Yo no sé qué es lo que debemos restituir. Tal vez alguna situación personal, tal vez alguna situación laboral, no lo sé. No estamos hablando solamente de restituir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Estamos hablando de restituir el tiempo que hemos perdido lejos de Dios. Estamos hablando de restituir nuestro cuerpo que hemos descuidado y que le hemos robado la salud que Dios quiere que nosotros tengamos. Amado, dice, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu mente. Mientras el Señor nos invita a recordar que Él está tocando a la puerta, hermanos, escuchemos este mensaje especial que encierra este canto y en nuestro corazón enlistemos las cosas que tenemos que restituirle a nuestro Dios.